Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Seguros? Disculpen. Bien, una noche más, estamos contentos. El Señor nos ha permitido poder estar aquí. Nos ha cuidado, como siempre, ustedes están muy lindos allí. Se ve muy bonita la iglesia. Cada noche el Señor les ha traído en bien y nos ha llevado en bien también al hogar. Y yo estoy agradecido por eso y estoy agradecido por la oportunidad de poder estar con ustedes acá. Quiero invitarle a que una vez más nosotros inclinemos nuestras cabezas y tengamos una palabra de oración. Padre querido, al abrir tu palabra, Señor, queremos pedirte que tú puedas, Señor, usarnos con el poder del Espíritu Santo, oh Dios, para expresar tu palabra en esta noche, Señor. Que, oh Dios del cielo, el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros sea el que hable y el que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra y podamos atesorarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay un sentimiento que todos nosotros lo hemos tenido. Un sentimiento que todos nosotros hemos tenido y es el temor o el miedo. Lo hemos tenido tanto entre nosotros que ya parece como algo normal, algo que es parte del ser humano, pero el miedo o el temor no es el ideal de Dios en nuestras vidas. El temor entró por primera vez desde aquel día que Adán y Eva pecaron. Tan pronto sintieron la presencia de Dios, dice que sintieron miedo y se escondieron. Pero la sierva de Dios nos presenta que antes de eso, cada tarde, cuando Dios venía y ellos escuchaban al Señor, estaban contentos, estaban felices y estaban corriendo para ver qué Dios venía a enseñarles ese día. Pero esa tarde cuando ya habían pecado, la alegría se transformó por temor y tuvieron miedo y se escondieron. Y desde ese día hasta el día de hoy, el miedo se apodera del ser humano en diferentes circunstancias. Algunos temen a una cosa que otros no temen, pero el miedo no es algo normal en nosotros. Es algo que vino como consecuencia del pecado. Yo sé que todos nosotros experimentamos temores y sé que tenemos temores. Y esta noche yo quiero invitarte a que en el libro de Isaías, en el capítulo 41, los versículos del 10 en adelante, un versículo muy bonito, un versículo muy famoso, nosotros veamos varias razones por la cual no debemos temer. Y te voy a invitar a que vayamos a Isaías, capítulo 41, versículo 10 en adelante. En el capítulo 41 de Isaías, los primeros versículos, Dios, a través de Isaías, del Espíritu Santo, habla acerca de Ciro, un gran rey que aunque no era cristiano, pues fue utilizado como instrumento de Dios para castigar a ciertas naciones.
e incluso llegar a castigar la misma nación de Israel que le sirvió a Dios y entonces luego se apartó de Dios. Los versículos 6 y 7 están hablando allí acerca de la nulidad, o sea, la tontería del ser humano cuando tiene ídolos. El temor ha sido tan grande que el ser humano muchas veces, para sentirse seguro, busca algo en que refugiarse. Algunas personas se refugian en las drogas, en el alcohol y otros tipos de drogas más fuertes. Pero cuando lo toman se sienten bien. Cuando están bajo el efecto, la influencia de la droga, se sienten bien. Pareciese que el temor se ha ido, pero tan pronto pasa la influencia, el temor aumenta. Y el ser humano entonces es más lacerado y ahora siente y tiene más temor. Otros se refugian en los ídolos, en las historietas, en los dichos. Y aquí en Isaías está hablando en el versículo 6 y 7, cómo el hombre crea su propio protector. Toma un árbol y de ese árbol entonces hace una estatua. Y ahora esa estatua, él se arrodilla y le pide para que esa estatua lo cuide. Toma hierro y también hace lo mismo, un metal precioso, oro, plata, y crea un ídolo y ahora pide que ese ídolo lo cuide. ¿Se imaginarían ustedes a Dios que nos ha creado a nosotros, Dios orándonos a nosotros para que nosotros lo cuidemos a Él? ¿Se imaginan ustedes al Creador pidiéndole cuidado y protección a la criatura? Pues el temor muchas veces eso es lo que llega a ser en el ser humano. Que nosotros ahora nos refugiamos en cosas que no nos van a dar ninguna seguridad, en cosas que no nos van a proteger y al final nos traen peor. El versículo 8, después que Isaías comienza a hablar de los ídolos y habla de normalidad, cómo Ciro también iba a destruir ciertas naciones, dice: pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios le dice a Israel, o al pueblo que estaba aceptando, aquel pueblo que estaba aceptando esta promesa que Dios iba a presentar: tú eres diferente. Y es como si tuviera sido una relación en el versículo 6 y 7, donde presenta a personas que hacen ídolo, que hacen sus propios ídolos, para luego pedirle protección. Israel es diferente. ¿Por qué? Porque Israel es siervo de Dios. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Capítulo 41, versículo 8. Tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham, mi amigo. Y a mí me gusta algo en este versículo 8, y aparece varias veces. A Isaías le gusta hacer esto. Le gusta mencionar el nombre de Israel y el nombre de Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Si nosotros recordamos, Jacob fue el primer nombre y luego Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob se lo dio su padre, o se lo dieron allí el día que nació, que significa suplantador, el que engaña, el que toma el lugar del otro. Y el Señor ahora le dio un nombre luego de eso y le puso Israel. ¿Por qué Isaías menciona ambos nombres? Alguien que vence, pero que también
en el pasado fue un engañador. Es posible que nuestro pasado siempre, aunque sea en nuestra mente, nos acompañe. Pero en primer lugar tenemos que entender que aunque el pasado quedó atrás, aquí dice que tú eres diferente y que los hijos de Dios son diferentes porque son siervos de Dios y son Israel. Tú, Israel, vencedor, porque has vencido. Eres mi siervo. Tú eres descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Y qué estaba entendiendo aquel judío, aquel hebreo que estaba mirando y estaba recibiendo esta promesa? Era descendiente de Abraham. Dios había dicho que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de la promesa que le hizo Abraham. Y Dios quiere recordarle a Israel allí cuando lo estaba mirando que esa promesa era para él. Y aunque en un momento fue Jacob, hoy, en ese momento que estaba recibiendo la promesa, era Israel, era un vencedor y era diferente. Tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo lo elegí. Saben, yo por mucho tiempo oré y mis oraciones siempre decía: Señor, te doy gracias porque tú me has permitido conocerte, porque tú me has permitido encontrarte. Y muchas veces prediqué ese sermón. Y la vez anterior a este sermón, cuando lo estaba predicando, cuando lo estaba haciendo, yo mismo me di cuenta de algo. Lo había leído muchas veces, por eso que la palabra de Dios es nueva cada mañana. El versículo dice que Dios nos escogió a nosotros. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Y te escogió como tú eras. Un Jacob, quizás un engañador, quizás alguien que debías avergonzarte de tu vida y hacías cosas que solo Dios y tú sabían. Pero Dios te escogió así para hacerte un vencedor y para hacerte un Israel. Y desde ese día yo le digo: gracias, Señor, porque tú me elegiste a mí. Porque tú me encontraste y no me desechaste. Por eso dice: te tomé de los extremos de los principales, te llamé y te dije: tú eres mi siervo, yo te elijo y no te deseché. Amén. Dios nos eligió a nosotros. Dios nos buscó a nosotros. Nunca el ser humano está buscando a Dios. Y aun cuando el ser humano siente que está tomando esa iniciativa, es porque Dios ya antes lo ha estado atrayendo con su amor y con su gracia. Y nos ha atraído como somos, siendo Jacob. Y viene aquí el versículo 10, que es un versículo, yo diría un versículo muy famoso. Muchas personas lo conocen de memoria. Muchas personas lo tienen subrayado en la Biblia. Es una gran promesa que Dios presentó a Isaías. Era una promesa específicamente para un pueblo que iba a estar en cautiverio. Y Dios quería que cuando estuvieran en ese momento difícil recibieran esta promesa. Y de aquí en adelante, yo quiero ver aquí 8 razones para no temer, para no tener temor. El versículo comienza diciendo: no temas. Pero decíamos hace un rato que el temor es algo normal en nosotros. Pareciese ya como si fuera a estar con nosotros toda la vida. Hemos tenido diferentes temores. Pero el Señor ahora nos dice: no temas. ¿Por qué no voy a temer? El versículo sigue diciendo: porque yo estoy contigo. ¿Y qué significa que Dios está conmigo? Yo recuerdo que estaba en un cuarteto en mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia pequeña, no éramos muchos miembros. Hicimos un cuarteto allí. Había un joven que era de otra iglesia, de otro pueblo, y estudiaba al frente en una universidad, y él sabía mucho de música. Y entonces 3 chicos de la iglesia y él pues
nos comenzó a enseñar. Hicimos un lindo cuarteto allí, comenzamos a desafinar al principio hasta que pudimos armonizar. En la universidad iban a celebrar el aniversario de la universidad, no recuerdo cuál año era que iban a hacer, pues iban a celebrar un aniversario. Y estaban buscando allí un cuarteto que cantara. El pastor le dijo que tenía un cuarteto en su iglesia y nos invitaron. Habíamos cantado siempre de repente en la iglesia pequeña que teníamos, de repente en reuniones distritales, pero no más al frente de 200 personas. Y ese día iban a haber más de 2,000 personas. Y uno empezando, de repente, aunque sea un gallito, como dice en mi país, o un desafine, de repente se le iba. Cuando uno canta en cuarteto, donde son 4 voces diferentes, cualquier desafine se sabe y se nota, porque son solo 4, pero cada uno está haciendo algo diferente. Y estábamos nerviosos. Teníamos miedo, yo tenía miedo. El director, al verme que estaba un poco nervioso, yo era el primer tenor, así que estaba bien asustado, y uno del susto que tenía es que a veces el compañero que era el segundo tenor tomaba tonos que no iban y entonces la sufría yo. Porque si los tomaba muy arriba, me tocaba ir muy arriba a mí también. Y no quería fallar. Y entonces llega el director y me pone la mano aquí en el hombro y me dice que no tenga miedo. Y yo casi temblé así porque él estaba más tembloroso que yo. Y me dijo, no tenga miedo. Y yo, usted se imagina. Dije yo, no, si yo tenía un poquito, ahora yo tengo un montón de miedo. Pero cantamos ahí por la ayuda del Señor. Pero imagínense, cuando un ser humano incapaz, que no tiene fortaleza, nos dice, no temas. Uno se siente bien, pero el ser humano no puede brindarnos la garantía de nada, porque el ser humano es un ser humano igual que nosotros, y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los hombres, muchas veces somos defraudados, porque los hombres fallan. El ser humano falla. En mi país hace un dicho que dice, nunca confíe o crea, y no hay que ser así tampoco, pero no pongas tu confianza en una persona que coma con sal. Y todo el mundo come con sal. O sea, todo el mundo le echa un poquito de sal. Entonces, en ese que le echó sal, no confíes en ese. Pero no, claro, no hay que ser así. Pero Dios, cuando nos dice no temas, no me lo está diciendo un hombre, no me lo está diciendo ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, por más poder que tenga. Es el Rey del universo que me dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces, una razón por la cual no temer, porque Dios está conmigo. Primera razón, no temas, Dios está conmigo, Dios está contigo. Se lo dijo al pueblo de Israel, pero también es una promesa para ti en esta noche. No temas, Dios está contigo. Segundo, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Pero es normal que nosotros, hay miedos tan grandes que llegan a ser que una persona se desmaye. He visto de repente personas que se han confundido tanto. Mi mamá tiene mucho tiempo en la iglesia, pero si usted quiere ver a mi mamá mala de las rodillas y que tenga que ir mucho al baño, dígale que le toca tener una parte en la iglesia. Ese día fácilmente ni llega a la iglesia. Súper nerviosa. Y la iglesia donde ella va es chiquita. Era una iglesia como de 30 miembros, pero no tenía un miedo escénico. Hay gente que casi se desmaya del miedo, y el miedo llega a ser tan grande, nos arropa tanto, que nos puede quitar las fuerzas. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo, pero ahora no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y si hemos estado hablando que el Señor le está hablando ahora al pueblo de Israel, pero antes comenzó diciendo que habían personas que tenían su confianza en dioses que ellos mismos creaban, en dioses de palos, dioses que tenían oídos pero no escuchaban, ojos pero no veían,
bocas pero no hablaban, pies pero no caminaban, manos pero no podían proteger. El Dios de Israel era diferente, porque este Dios era el Dios que todo lo podía. Imagínense, nosotros hoy en día escuchamos esto y decimos un amén grande, pero cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo esta promesa que Dios le decía, no temas, yo estoy contigo. No era cualquiera que estaba allí con ellos, era el Dios Todopoderoso. No desmayes, yo soy tu Dios. Y de seguro el pueblo de Israel comenzaba a traer a su memoria todas las veces que Dios obró en favor de ellos. Cómo abrió el mar rojo y pasó el pueblo de Israel a través de él. Saben que en una ocasión había un recién bautizado, un bebé en la fe, una persona sencilla aparte de eso, en un lugar público leyendo su Biblia mientras esperaba. Y allí él leía, estaban leyendo cuando Dios hizo ese milagro que abrió el mar el rojo en dos, y estaba leyendo allí. Y de repente él suspiraba y decía, amén. Y lo vio emocionado, una persona muy ilustre, ateo, y le dice, ¿qué está leyendo? Sabía que estaba leyendo la Biblia. Oh, estoy leyendo aquí, qué gran milagro hizo Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Él le liberó y abrió el mar rojo en dos. Eso fue fabuloso. Dice el ateo, usted sabe que recientes estudios han mostrado que por la parte que el pueblo de Israel pasó, es una parte que cuando baja la marea, da más abajo de la rodilla. Así que no hay ningún milagro en eso, en que un pueblo pase por un lugar estratégico que le da por debajo de la rodilla. Así que el Señor, pues, ya lo desarmó prácticamente, siguió leyendo. Y siguió leyendo y vuelve ahora, dice más fuerte, amén. Y el hombre le dice, pero ya yo le expliqué a usted lo que pasó. Y le dice, no, lo que pasa es que este Dios mío es tan grande que donde pasó un pueblo que le daba por las rodillas, o un ejército con todo y caballo. El Dios de nosotros, el Dios nuestro, es un Dios grande. Fuera de Él no hay Dios. Y eso era lo que sentía un israelita cuando leía esto. Le traía a la mente todos los milagros que Dios hacía. Ahora sentía que tenía razón para no desmayar. Decía, sigue diciendo, siempre te ayudaré. Tercera razón, vamos a recibir siempre la ayuda de Dios. La ayuda humana es buena, es bueno que nos ayudemos entre todos. Pero si hay una ayuda que tú necesitas y hay una ayuda que siempre está dispuesta para ti, es la ayuda divina. Y el Señor la prometió. Y la ha prometido. Y la prometerá y cumplirá su palabra de ayudar a aquellos que se dejen ayudar. Cuarta razón. El Señor siempre está dispuesto a sustentarnos. No alimentarnos. Es a mantenernos vivos. Porque muchas veces el alimento no es lo que necesitamos. Hay algo más que necesitamos. Dios está dispuesto a darte el sustento, aquello que te sustente, que te aliente. ¿Cómo? Con su diestra. Con su diestra de justicia. ¿Y qué es la diestra de justicia de Dios? A través de los tiempos, cuando vemos esto, ¿de qué sinónimo es esto? De fuerza. Por lo general siempre está a la derecha. ¿Sabe? También al pueblo de Israel, el escuchar que la diestra de Dios, su mano derecha, estaba para ayudarlo, era que tenían todo el poder disponible para ellos. Todo el poder de Dios estaba para ellos. Y el Señor entonces agrega su justicia
porque Dios es justo y es fiel. El ser humano siempre hace promesas, pero no siempre las cumple. Muchas veces porque no las cumple, porque falla. O muchas veces porque aunque quiera cumplirla no puede. Porque hay cosas que el ser humano no puede hacer. Pero Dios no conoce la palabra imposible. Así que Dios está dispuesto a sustentarnos, a darnos todo lo necesario para que podamos estar en pie ante su presencia. Quinta razón está en el versículo 11 y 12. Los que son contra nosotros, hermanos, no podrán contra nosotros, dice el versículo 11. Todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán reducidos a la nada y perecerán. Los que contienden contigo serán como nada. Los buscarás y no podrás hallarlos. Los que te hacen guerra dejarán de existir. Y quizás nosotros pensemos en personas y digamos, pero yo no tengo enemigos. Nuestro único enemigo es el diablo. Nuestro más grande enemigo es Satanás. Y si Satanás quiere destruirte y tú te aferras a la promesa de Dios, hasta Satanás serás confundido. Amén. Y dejará de existir. No podrá aunque te haga guerra. No porque tú y yo tengamos algo especial, sino porque tenemos a alguien especial. Tenemos al Dios de lo imposible. Al Rey de Israel, al Rey del universo tenemos nosotros. Y esa es una razón para entender que no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que aún los que están en contra de nosotros no podrán hacernos daño. Porque Él está con nosotros. Versículo 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo. Dios promete darnos ayuda, la ayuda de Dios. En mi país, y quizás también en el suyo de repente digan eso, hay un dicho que dice algo bonito, pero yo no estoy muy de acuerdo con él, porque dice que el que se agarra de Dios o el que se sujeta de Dios no se cae. Y si se cae no se da duro, dice. ¿Saben ustedes? Yo no estoy de acuerdo en que nosotros nos sujetemos de Dios. ¿Saben por qué? Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que yo siempre andaba con mi tía, una tía querida, y salíamos, a ella le gustaba sacarme a pasear a la ciudad, a la capital del país, y a mí me gustaba a veces yo tomarla de la mano a ella. Yo de 5, 6 años, 7 años. Y ella siempre insistía, los niños no deben tomar de la mano a sus mayores, porque ellos no tienen la fuerza necesaria para permanecer sujetos. El mayor, que es más grande, sujeta. Y después que yo fui grande, entonces, y veo mis niñas, yo no dejo que mi niña me tomen a mí porque mi mano es más grande. Mi mano puede sujetar más fuerte. Y mi mano puede abarcar la mano de mis hijas. Si yo dejo que mis hijas me sujeten a mí, un tropiezo puede hacer que ella se caiga. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. No temas, porque yo te sostengo de tu mano derecha. O sea, no es que tú vas a sostener a Dios para caerte, sino es que el Dios Todopoderoso te va a sostener a ti. Y aunque tú tropieces por alguna razón y tambalees, no has de caer porque la mano que te está sosteniendo es más fuerte que tú. Amén. Por eso entonces yo no digo, no sostengo a Dios. Dios me sostiene a mí.
Porque si yo lo sostengo parece algo lindo, pero no es completo. Y yo puedo fallar y caer. Pero si Él me sostiene, aunque yo tropiece, su mano es más grande que la mía y más fuerte que la mía para sostenerme. 7, versículo 14. Y aquí pareciese como si viniera ofensivo. Dice: no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Santo de Israel, es tu Redentor. Y de repente, al escuchar que nos digan gusano, ¿es una palabra bonita para ustedes, gusano? Que le digan gusano. No teman los pocos gusanos de Jacob, dice. El gusano es una criatura como, y muchos dirán, la mujer piensan asquerosa. Es una criatura débil. Es prácticamente casi el último eslabón en algunas cadenas alimenticias, es el último eslabón. No tiene fuerzas, se arrastra, no puede valerse mucho por sí mismo. Y cuando el Señor está diciendo esto, no es que esté diciéndole de repente que sean asquerosos sus hijos, sino cuando dice no temas, gusano de Israel, se estaba refiriendo al pueblo de Dios, mirándolo como un animal, no como si fuera un animal, sino como seres indefensos que se están arrastrando, que no tienen nada. Y si se sentían así indefensos, que no tenían a nadie que pudiera cubrirlos y protegerlos, el Señor le dice: no temas. Aunque te sientas como un gusano, no temas. No temas, gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob, porque yo soy tu socorro. Y dice la última parte de ese versículo: el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Quién era un redentor del pueblo de Israel? En el tiempo de Israel, ¿quién era el redentor? Un redentor era aquel familiar más cercano que pagaba por un familiar que se había endeudado. Ayer vimos una mujer que tenía a sus hijos que iban a ser esclavos y fueron del Eliseo. Si esa mujer hubiese tenido un pariente con dinero, se hubiese convertido en el redentor de sus hijos y él hubiese pagado por ellos para que no fueran esclavos. Pero ella no tenía un redentor. Pero sí se usaba que alguien podía convertirse en el redentor cuando pagaba para redimir. Pero pagaba no para decir, mira, voy a pagar para que me pagues después, sino que pagaba diciendo, pago tu deuda, pero quedas libre. Cuando el pueblo de Israel está escuchando que el Señor es su redentor, Dios le está dando dos mensajes. Primeramente, Dios se está identificando como un familiar cercano, como alguien no lejos. Un Dios que nosotros tenemos, que se identifica con nosotros como nuestro Padre, como nuestro hermano mayor Jesús en muchas ocasiones. Es un Dios maravilloso. Y también le estaba diciendo que Él había pagado la deuda que tuviese el pueblo de Israel. Dios la había pagado, no para que se la pagaran, sino para que fueran libres. Amén. Y por último, el versículo 15 y 16 dice: yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás monte y los molerás, collados y los vas a reducir a nada. Los aventarás, los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Y de repente vemos a Dios poniendo ahora un gusano débil, un gusano que se arrastra, convertirlo ahora en un trillo. Algo que molía y pasaba por la tierra y destruía árboles.
¿Se imaginan un gusano trillando y moliendo montes? Dios está haciendo la promesa que una razón para no temer es que aunque tú seas débil, en las manos de Dios tú eres poderoso. Y de un gusano en las manos de Dios, débil que se arrastra, Dios hace una máquina que destruye árboles y los muele y los hace polvo y aplana montes. Montes de dificultades, montañas que parezcan grandes, difíciles de cruzar. En el nombre de Jesús tú la destruyes y quedan a nada y el viento se la lleva. Y glorificas a Dios, al Dios tuyo, al Dios nuestro, el Santo de Israel. Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé los motivos que tú tengas para temer. Yo sé que tenemos temores. Yo también los tengo. Pero esta noche el Señor nos quiere dar la esperanza necesaria para que tú puedas sentir que no hay razón para que ese temor continúe. Que no hay razón para que te sientas con un temor a tal punto de desmayar. Que no hay razón para que te asfixies. No hay razón porque el Dios que tú tienes es Dios todopoderoso. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, yo soy tu Dios que te fortalece. Él siempre ha prometido ayudarnos. Siempre ha prometido sustentarnos con la diestra de su justicia. Yo no sé para quién haya hablado o esté hablando en esta noche que esté en temor, que esté asustado, que tenga pavor. ¿Cuáles son las razones? Algo que es la noticia, a lo que está pasando, a los cambios de gobiernos, a la crisis. Yo quiero decirte que el Dios que tú tienes es Dios más grande que los gobiernos. El Dios que tú tienes es más grande que cualquier crisis que pueda venir. El Dios que tú y yo tenemos lo ha hecho y lo seguirá haciendo, que es especialista en hacer milagros. Y te da las razones para que no temas. Está de ti si tú quieres aceptar esas razones que Él te da. Quizás tú puedas sentirte como Él le dijo al pueblo de Israel, gusano, pero no porque te sientas una persona que seas vil como un gusano, sino porque te sientas como una oruga débil, que te arrastras, que no puedes lograr tus metas, que te sientas incapaz y que cualquier situación, cualquier problema viene y te aplasta y te destruya. Él ha prometido ser tu socorro. Él ha prometido ser tu protector. Y Él quiere convertirte desde un gusano, desde una oruga débil, hasta una máquina para trillar, para moler todos los problemas que puedan venir, para que luego le des la honra y la gloria a Él. ¿Habrá alguien que quiera orar conmigo esta noche diciendo, Señor, aunque tenga temor, ya no tengo razón para temer? Aunque me sienta débil, ya no tengo razón para desmayar. Aunque me sienta que no pueda lograr nada, ya no tengo razón para sentirme así. No porque yo lo tenga, no porque tenga algo especial, sino porque tengo a alguien especial y ese alguien especial eres tú. ¿Habrá alguien que quiere decirle esta noche también así, quiera ponerse en pie y cantemos juntos este hermoso canto? Hoy en tus manos entrego a ti mi vida, mis sueños, mi familia, mis amigos, y pedirle al Señor también entregarle los temores. Todos tus temores, entrégaselo a Jesús esta noche. Dile las razones por las cuales tú estás temiendo, por la cual tienes miedo, pero confiésaselo y dile que tú vas a confiar en Él.
En tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Gloria a Jesús. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Gracias, Dios, porque en tus manos podemos descansar, Señor. Podemos tener descanso porque viene como consecuencia de saber que cuando estamos en tus manos, estamos seguros, Señor. Y eso nos da tranquilidad. En tus manos, Señor, nuestros miedos, temores, sueños, desafíos, todo, Señor, cuando están en tus manos, están, oh Dios, en las mejores manos. Porque en nuestras manos no pueden solucionarse. Nuestros sueños no pueden alcanzarse. Nuestros temores no se pueden ir, Señor. Pero en tus manos nuestros sueños a su tiempo, tú los puedes cumplir, Señor. En tus manos nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fracasos, en tus manos se pueden deshacer, Señor. Gracias, porque en tus manos, Señor, estamos seguros, Señor. Esta noche queremos, Señor, decirte, no tenemos razones para temer. Y si por alguna razón, oh Dios, viene el temor a nuestras vidas, Señor, sea para recordarnos que tenemos un Dios para que el temor se vaya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le voy a pedir que hagan un ejercicio. Esta noche, cuando usted llegue a su casa o mañana, tome un papel y escriba algunas razones allí privado entre usted y Dios por las cuales usted pudiera tener temor, por las cuales se pudiera sentir confundido.
Dóblelo, ore por él y échelo en el nombre de Jesús. Y sienta que Dios ha echado todo eso. Y mañana no lo traiga aquí, no hay necesidad que lo traiga. Vamos a orar. Vamos a orar por todo eso que usted escribió en el día de mañana. No lo escriba aquí, o quizás si lo escribió aquí, pero antes de que oremos ya usted lo haya escrito. Y vamos a orar por todo eso que se escribió, porque el Señor es nuestro Dios y es nuestro poderoso. Dios le bendiga y pasen buenas noches. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas.